Vamos a empezar con un tema crítico para esta asignatura y que obviamente caerá en el examen, todo esto que vamos a dar aquí al final. Máquinas de impulsión de fluidos, que son lo que hemos visto en el laboratorio, bombas, para líquidos nada más, no vamos a trabajar sobre gases, eso sería complejo. Básicamente hay dos tipos, centrífugas y volumétricas. Nosotros hemos usado estas en el laboratorio, centrífugas, las que han visto allí despedazadas, cortadas, de acuerdo, y que trabajan con una impulsión por álabes, por hélices. Volumétricas son las bombas bastante más caras que trabajan con un volumen, cogen un volumen de líquido y lo impulsan, volumen de líquido y lo impulsan. Entonces, características, normalmente van a ver estas, son las que han visto siempre, centrífugas. Son más baratas y tienen menos mantenimiento. Son las que hemos visto en la visita a la desaladora. Todas eran centrífugas, ¿de acuerdo? Aquellos monstruos enormes trabajaban como centrífugas. Las volumétricas es para presiones muy elevadas, tienen una gran precisión ya que proporcionan un volumen fijo en cada periodo, ¿de acuerdo? Puedes saber exactamente que los datos de flujo, en cambio con estas es más complicado, ¿de acuerdo? Porque van a pulso, en fin, no son tan precisas como estas. Estas son mucho más caras, estas son las que se usan casi. Vamos a trabajar de momento con bombas centrífugas, donde vamos a tener que entender qué es la curva característica de la bomba y también qué es la curva característica de la conducción, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a definir una bomba dependiendo no solo de la altura a la que queramos llegar y el flujo que necesitamos y la presión, sino qué conducción tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos, y es un parámetro clave, el rendimiento, tanto energético como de flujo de la bomba. Ahí está el secreto para elegir una bomba adecuada. Y como les dije y como vieron en la visita, hay no demasiados ingenieros que entiendan bien trabajar con bombas, ¿de acuerdo? Con bombas. Así que este tema es importante. Asociación de bombas, esto sí lo saben porque hemos visto en el laboratorio y ahora daremos esos valores que a ustedes a lo mejor no les daban bien en el laboratorio, pues ahora lo vamos a ver. Asociación de bombas, donde básicamente tenemos dos tipos, que es en serie y en paralelo. Bombas en serie y en paralelo. Y luego un parámetro muy importante que va a caer en el examen, obviamente, de lo que hablamos en la visita también a la desaladora, que es la capacidad de succión que tiene esa bomba. Nosotros necesitamos darle de comer a esa bomba lo suficiente para que no cree depresiones, como es lo que teníamos en el laboratorio. En el laboratorio se acuerdan que ese primer manómetro medía siempre negativo. Y luego, si le cerrábamos todavía más el paso de agua, esa bomba cada vez entraba en crisis, digamos, y iba trabajando mal y se oía un ruido raro y se producía cavitación y la bomba trabaja con un bajo rendimiento energético, un bajo rendimiento de flujo y además se estropea rápido porque se produce muy fácil esos procesos de cavitación. Con lo cual, esto es fundamental en el diseño de una conducción cuando trabajemos con bombas, ¿de acuerdo? El disponible, el NP-SH disponible y el requerido. El requerido será el que necesita la bomba y el disponible es el que le llega. Tratamos de equilibrar estos dos para que le llegue lo que requiera, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. En cuanto a la curva característica de una bomba, se calcula para cada fabricante, tiene un banco de pruebas donde va midiendo lo mismo que hemos medido en el laboratorio. Hemos medido presión a la entrada, presión a la salida y caudales, ¿de acuerdo? La relación altura-caudal, nosotros necesitamos normalmente que una bomba nos lleve un determinado caudal a una determinada altura. Necesitamos que a esa altura la bomba impulse el líquido de manera que le llegue un caudal de trabajo allí, ¿de acuerdo? Ese es el cálculo que necesitamos hacer. Bueno, esta relación tiene forma polinómica, normalmente es de esta forma o de esta. Pero nosotros vamos a ir a estudiar ahora las curvas altura caudal para cada bomba y de esas entender eso será importante
para el examen. Acuérdense que con caudal cero, es decir, no pasa nada de caudal. ¿Se acuerdan cuando cerramos la válvula y no pasaba nada de caudal? ¿De acuerdo? La bomba solo actúa como agitador. ¿De acuerdo? Aquello va moviendo el fluido, pero no va impulsando, no va produciendo nada. Ahora, ese es un punto importante en el que medir. Y después, caudal a boca llena, que corresponde a una altura cero, que en estas condiciones es como hemos trabajado en el laboratorio. ¿Se acuerdan que si no hubiera bomba, de todas formas aquel volumen de agua que estaba en el tanque inicial habría caído de todas formas? ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos trabajado en el laboratorio a boca llena, corresponde a una altura cero, y ahí tenemos el caudal máximo que da la bomba. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos trabajado en el laboratorio. Para el caso, a ver, silencio, señores. Para el caso de máquinas de impulsión de bomba radial centrífuga, tenemos una curva característica organizada de esta forma. Aquí tenemos el caudal, en esta parte tenemos la altura, y luego en este eje tenemos tanto la potencia como el rendimiento. ¿De acuerdo? Para cada una de las curvas, para cada uno de los parámetros tenemos una curva que va a evolucionar a la medida que me muevo en el caudal, dándonos los valores correspondientes para cada ejemplo. Si tengo 25 litros por segundo, esta bomba radial centrífuga tendrá una altura máxima, llegará a su altura máxima, a 42 metros, pero solo me va a impulsar 25 litros por segundo. Para esa tendremos aproximadamente, vamos al rendimiento, tendremos un rendimiento del 50%, ¿de acuerdo? Con una potencia de en torno a 34 o 35 kilovatios. Vale, esto es lo que quiero que me pongan cuando yo pregunte bomba radial centrífuga y me expliquen de esta forma que es la bomba radial centrífuga, la misma que hemos visto en el laboratorio, ¿vale? Este diseño ya me sirve. Tenemos otro tipo de bomba, vamos a estudiar la bomba de hélice, ¿de acuerdo? Que tiene una configuración más o menos de este estilo, ¿de acuerdo? Saben que estos son caudal, ¿de acuerdo? Litros por segundo, donde van representando rendimiento, potencia y altura, ¿de acuerdo? Para cada caso, ustedes por ejemplo, aquí, este es rendimiento, ¿de acuerdo? Esta es altura, en metros, rendimiento en tanto por ciento, ¿de acuerdo? Y la potencia en kilovatios. Vale, entonces lo que vamos a ver es que esta suele ser una configuración de respuesta de este tipo de bomba y nos vamos a fijar siempre en el rendimiento máximo, ¿de acuerdo? Intentaremos ver qué caudal corresponde a este punto, ¿vale? Independientemente que la bomba se puede usar para todo este rango, pero nosotros, y lo que hablábamos el otro día, de ser un buen ingeniero que decida, que elija correctamente las bombas y cómo van a trabajar, se basa en entender estos gráficos, ¿de acuerdo? Y hablar con la gente que tiene experiencia, siempre hablar con el último empleado, ¿de acuerdo? Que lleva toda la vida trabajando con bombas, y se sabrá más que ustedes, pero hay que darle un puntillo de ingeniero, de estudio. Tenemos que estudiar bien la bomba y seleccionar la que mejor nos corresponde. Hay que ir a hablar con el fabricante y hay que ir a hablar con la gente que tenéis trabajando. Bien, hay que recordar esta estructura, ¿de acuerdo? Nosotros, como decimos ahí, vamos a trabajar, a tratar de optimizar la bomba al máximo rendimiento que indica. Entonces aquí tendríamos que trabajar, estamos en torno a los 90, a los 100, por ahí, sería una bomba adecuada, esta bomba lo menos, ¿no? Vale, de acuerdo. La podríamos subir, ¿de acuerdo? La altura en torno a 6 por ahí, ¿vale? Y ven que la potencia 10 kilovatios. ¿Vale? Bien, en cuanto a las curvas de rendimiento caudal, es relación entre la potencia útil o hidráulica y la potencia al freno. ¿Qué quiere decir la potencia al freno? La potencia de cualquier rotor, en este caso
de la bomba se evalúa con un freno. Se le va frenando y va indicando cuál es el límite de potencia de esa bomba. Eso se hace en un banco y no tiene que ver, no está bombeando agua. Simplemente estamos trabajando con el motor y vemos qué fuerza hace. ¿De acuerdo? Eso sería, ¿de acuerdo? La potencia al freno, es decir, cuánta fuerza está poniendo ahí la bomba y después cuánta agua está moviendo. Con esa potencia me está moviendo este agua. ¿Qué potencia hidráulica tiene? La potencia del freno es la potencia del motor. Un freno porque, insisto, en un disco se va frenando y va analizando cuál es la fuerza que está haciendo sobre el freno, y ese es el motor que está impulsando. ¿Cuánta potencia tiene ese motor? Bien, con esa potencia, ¿cuánta agua soy capaz de mover? Vale, pues eso es rendimiento. De la potencia que tengo, ¿cuánta utilizo para mover agua? Fíjense que esta es una bomba que está al 75%. O sea, del 100% de potencia que tiene ese motor que está moviendo esa bomba, solo el 75% me sirve para impulsar agua. ¿El resto qué le pasa? Pues el resto es una bomba, con lo cual tiene en cuenta las pérdidas por fugas, que incidirá sobre el rendimiento volumétrico. Considera las pérdidas por rozamiento entre los ejes, porque el eje tiene varios rodamientos que cada uno tiene su fricción, y por las caras del impulsor. ¿Se acuerdan de las caras del impulsor? ¿Vale? Este tipo de bomba, por ejemplo, funciona de esta forma. Bueno, es un ventilador, digamos, dentro de una tubería. Estas son las palas. Vale, y esto va girando y va impulsando dentro de una tubería. ¿De acuerdo? Va impulsando de esta forma. Es un ventilador metido dentro de un aspa, metido dentro de un tubo. Vale. La típica de la prisión, que vas a escaparse de la prisión y está eso, ¿no? Bueno, pues esto es dentro del agua. En general, la curva de rendimiento con el caudal se va a ajustar a un polinomio de segundo grado, ¿vale? Bien, y entonces nosotros lo que he repetido antes, el rendimiento está entre 0 y máximo, y hay que seguir las curvas, ¿de acuerdo? Y al rendimiento máximo, ¿de acuerdo? Se le llama caudal nominal. Para esta bomba el caudal nominal estará por aquí, ¿de acuerdo? Vale. Que es para el que hemos creado la bomba. Hemos fabricado la bomba para impulsar eso, ¿de acuerdo? Esos litros por segundo. Vale. El último ejemplo, que es una mezcla de las dos bombas. Es una mezcla entre bomba de hélice y bomba de centrífugo. Tiene otro diseño diferente y las respuestas también son ligeramente diferentes. A pesar de que la potencia siempre tiene la misma tendencia, vemos que aquí hay diferencias, sobre todo en la potencia, ¿vale? Caudal nominal, seguramente que me tendrá que señalar el caudal nominal en todas estas gráficas que vamos a hacer, ¿vale? Y explicarme por qué y qué es el caudal nominal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, para hablar de la curva potencia caudal, lo primero que tenemos que saber es lo que hemos hablado antes, que es potencia del freno, exactamente es que es potencia hidráulica. Hablábamos de la potencia hidráulica, es la capacidad que tiene la bomba para mover agua. Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Cuánto pesa eso que voy a mover? Porque puede ser agua, puede ser aceite, ¿de acuerdo? Puede ser gasolina. ¿Qué caudal me va a producir y a qué altura voy a subir eso? Eso sería la potencia hidráulica, es la capacidad de la bomba de mover el fluido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después, la potencia del freno es la potencia del motor que está girando eso. ¿Cómo se calcula la potencia del freno? La potencia del freno se calcula el torque por el número de revoluciones. Eso se hace en un banco de pruebas con un freno. El freno se pone aquí, el freno está analizando la fuerza que está
haciendo el disco a ese determinado radio, y eso es lo que nos da la potencia al freno de la bomba. Vale. Multiplicamos por el número de revoluciones, ¿vale? Y nos va a dar la potencia. La fuerza va a depender de si es capaz de moverlo o no mover la bomba, ¿de acuerdo? En todo motor, la fuerza es la capacidad de mover un peso, o mover una determinada carga. Y luego, ¿qué tanto rápido lo hace? Es la potencia, lo que hablábamos antes. Un coche tiene mucha potencia, pero poca fuerza, comparado con un camión, que tiene mucha fuerza y como las revoluciones son más pequeñas, ¿de acuerdo? Menos potencia. Pero el camión es el que sirve para mover grandes pesos y el coche es el que sirve para ir más rápido.